Vamos a la información, a la semana sindical con el señor Leonardo Martín. Bueno, vamos a repasar diferentes temas de la semana sindical de esta semana, de una conflictividad creciente, también de índices que se conocieron de pérdida de puestos de trabajo, paritarias, por ejemplo, en el caso de los estatales, y también de un conflicto que se viene desarrollando en el último periodo, que es el Linde Praxair. Bueno, hecha la presentación, y también del sector automotriz, como mencionábamos hace un ratito, donde hay muchos puestos de trabajo hoy por hoy en riesgo. Términos de pérdida de empleo, ¿no? Esta semana se conocieron estadísticas que difunde la propia Secretaría de Trabajo, que depende de Capital Humano, en donde miden lo que es el empleo, el mercado del empleo entre diciembre del año 2023, ahí está, y de noviembre del 2024. Es decir, los primeros 12 meses de gobierno de Javier Milei. Y el saldo en todo ese periodo, en ese año, en esos 12 meses, es de una pérdida de 185.000 puestos de trabajo formales, ¿no? 185.000 puestos de trabajo formales, de los cuales cuando uno empieza a desagregar, bueno, a ver qué pasó, dónde se perdieron los puestos de trabajo, tenés que 119.000 son en el sector privado, 51.000 en el sector público. El sector público es el gobierno, son los que dependen de la administración nacional, pero también de administración provincial, municipal, de organismos descentralizados. Así que, digo, por el dato que dio a conocer Federico Sturzenegger días atrás, de que en el 2024 se había desprendido la administración nacional de 38.000 trabajadores. Es un poco más alto por esto que estoy mencionando. Y después también, donde se sintió el impacto, y esto creo que tiene que ver directamente con la situación económica, es la pérdida de 15.000 empleos de trabajadoras de casas particulares, ¿no? Que también allí ha impactado. Lo que crece son los monotributistas, ¿no? El que sumaron en ese mismo periodo 25.000. Se sumaron 25.000 monotributistas, que acá uno puede entender, decir, bueno, quizás son de esos monotributistas que se van sumando y que crece, y que es el dato que crece año a año ya desde hace poco más de una década, y tenés aquellos que no pueden a lo mejor insertarse en el sector privado, o porque fueron expulsados del sector privado, del sector público, o mismo también tenés dentro de monotributistas, a lo mejor algunos que ni siquiera nunca accedieron a un empleo en el formal, ¿no? En el sector privado o estatal. Bueno, y cuando vamos a en ese desagregado, a cuál fue el sector que más puestos de trabajo perdió, tenés a la construcción, ¿no? Con 68.500 puestos de trabajo que se perdieron en la construcción. Esto obviamente tiene que ver directamente con la parálisis de la obra pública que llevó adelante el gobierno nacional apenas asumió. Y después también tenés un sector como la industria, que lleva perdidos 26.000 puestos de trabajo, y la perspectiva que se sigan perdiendo, ¿no? Como viene la cosa, y además uno empieza a ver en este comienzo de 2025 cómo está la situación en muchos establecimientos industriales, y es de conflictividad, es de despidos, digo, y también hay el aprovechamiento de muchas empresas para cambiar las condiciones de trabajo dentro de los espacios. Digo, pienso en Graja Tres Arroyos. ¿Qué hizo? ¿No? Amenaza con cientos de despidos en Concepción del Uruguay, y les dicen, bueno, despedimos 100 trabajadores si aceptan una rebaja salarial del 20% a partir de algún cambio en ítems que cobran, en algunos beneficios salariales que tienen. Y si no aceptan eso, tenemos que echar a 400 trabajadores. Y esto está pasando en muchos lugares, ¿no? Pasó, por ejemplo, también en Danica, en Lavallol, en donde buscan sacarlos del convenio y además hacer una rebaja salarial en ese caso. Bueno, es una tónica que me parece vamos a tener como muy presente, y va a ser bastante cotidiana a lo largo del 2025, que las empresas ven la oportunidad de avanzar sobre convenios, sobre condiciones de trabajo y sobre una flexibilización laboral. Después también hubo una paritaria, cuando vamos a la semana sindical, a la paritaria estatal, y ya los números de la paritaria son, no del Estado, digo, hablo en general,
son números que están muy bajos, que ni siquiera, digo, la retórica que tiene el gobierno nacional es de la inflación está bajando y que los salarios, bueno, y que toda la economía se tiene que acomodar a esa baja de la inflación. El tema es que, por ejemplo, cuando uno ve la paritaria estatal, lo que firmaron, en este caso UPCN, rechazo de ATE en esa mesa de negociaciones, un 1,5% para enero y un 1,2% para febrero. Cuando uno va a lo que ha ocurrido en el 2024, respecto a la inflación, perdieron 44,4%. Es decir, si en enero te dan 1,5%, cuando las estimaciones privadas hablan de que va a ser 2,5%, inclusive puede ser un poco más, bueno, van a seguir, en este caso, los estatales, digo, como un ejemplo testigo, ¿no? Pero es algo que va a ocurrir seguramente en muchísimas actividades. Siguen estando, en este caso, por debajo de la inflación, tanto enero y posiblemente febrero, donde el aumento es 1,2%, pero además tampoco permite recuperar lo perdido en el 2024, ¿no? Que estás hablando de una pérdida salarial muy importante y esto se extiende a trabajadores y trabajadoras de universidades y un montón de organismos, amén, no digo también de los despidos que se están dando en el Estado Nacional, lo mencionaba hace un ratito, 38.000 despidos a lo largo del año 2024 y en estas últimas semanas se dieron los 1.400 despidos en salud y la amenaza de que para fin de mes va a haber 500 despidos también en lo que es Hábitat, ¿no? Que hubo una movilización esta semana en rechazo no solo a los despidos, sino también a las políticas públicas que se discontinúan cuando se dan esos despidos, porque básicamente lo que se está haciendo es vaciar a esas políticas y esos sectores, ¿no? Y cuando uno ve paritarias también, por ejemplo, en estos números, comercio la semana pasada había pactado un 5,1% en su paritaria para el primer trimestre del año. 5,1%, ¿no? También difícilmente supere o mínimamente empate a la inflación ese número. Todavía no tenemos los datos de enero, pero ya, como mencionaba hace un ratito, están hablando de un 2,5% de inflación y febrero comenzó muy fuerte en alimentos, ¿no? Con el aumento, por ejemplo, de la carne y además uno cuando va al supermercado, esto lo están midiendo consultoras, pero cuando yo fui el jueves, me tocó ir a hacer compras y uno ve que los precios siguen subiendo, ¿no? Cuando sobre todo se maneja con algunos productos específicos que compra habitualmente, siguen subiendo los precios. Después, ¿qué más tenemos? Dígame. Tenemos en cuanto a, por ejemplo, el sector automotriz. Vamos a ir con el sector automotriz porque esta semana fue noticia la posibilidad de centenares de despidos en la planta de Santa Isabel en Córdoba, una planta que comparten Renault y Nissan, ¿no? Nissan y Renault tienen un acuerdo global que medio que está resquebrajándose a nivel global y eso impacta en Argentina, donde Nissan produce en la planta de Renault, a partir de un acuerdo, la camioneta Frontier, ¿no? Argentina, en los últimos años, en esta división de tareas de producción del Mercosur, Brasil se quedó con los autos más chicos y con los autos más masivos, digo, como para un público más masivo, y Argentina, la producción argentina es de, por ejemplo, estas camionetas y de autos de una gama un poco más alta que la que se produce en líneas generales en Brasil. Bueno, está en riesgo 500 puestos de trabajo, esto es lo que mencionan, a partir de la posibilidad de que Nissan no produzca más la Frontier en Argentina y que pasa a importar una camioneta de México, ¿no? También todo un signo de los tiempos. Para un dato, producía tiempo atrás más de 20.000 unidades de la Frontier. Para este año se espera que produzca 12.000, es decir, la mitad prácticamente de lo que producía tiempo atrás, y eso te habla también de este momento de Argentina. Vamos a escuchar a Paco Manrique, que fue entrevistado acá en Punto de Partida, en la semana fue entrevistado ayer. Paco Manrique decía lo siguiente sobre la industria automotriz, donde también, atención, porque se están en muchas empresas, muchas automotrices, lo que están haciendo es abrir retiros voluntarios ante una producción que evidentemente viene a la baja para el periodo que se viene en la República Argentina. La caída del mercado. Nosotros este año tendríamos que estar fabricando
550.000, 600.000 unidades, no sé si vamos a llegar a las 400.000. El año pasado tendríamos que haber hecho 450.000, hicimos 300.000. Entonces, el mercado interno se retrae, exportar cada vez más difícil, porque nos cuesta ser competitivo y ganar mercado. Y aparte, como bien decís vos, Brasil, cada vez eso se fortalece más, y todos sabemos que el socio más importante de la industria automotriz argentina es el Brasil. Claro. Así que bueno, habrá que aguantar los trapos, como decimos nosotros. Aguantar los trapos. Esto es lo que decía Paco Manrique, que es el secretario general adjunto de SMATA, el gremio de los mecánicos. Digo, aguantar los trapos significa que cambie las condiciones políticas, ¿no? Y es diputado, Claramente, además, Paco Manrique. Es diputado, además, Paco Manrique, bueno, pero en este caso hablaba como dirigente sindical. Y otro conflicto que se viene dando y que viene escalando en el último periodo tiene que ver con Linde Praxair. Es una empresa que produce gases industriales, que produce también gases para la industria alimenticia, que produce oxígeno, en este caso para los hospitales, que había despedido 10 trabajadores en diciembre pasado, que ahora lo va a explicar un testimonio que vamos a escuchar, que tenía una característica estos despidos que eran más bien antisindicales, porque predominaban dentro de esos despidos quienes habían tenido participación sindical. Linde Praxair es una fusión de una empresa alemana, Linde, y de una empresa estadounidense, Praxair, que lo que mencionaban los trabajadores es que tiene una larga práctica antisindical, ¿no? Y que se dio una característica en estos últimos días, el comienzo de esta semana, es que tiene 5 plantas en el conurbano bonaerense, y que esas 5 plantas hicieron medidas de fuerza, pararon ante esta situación. En diciembre habían despedido 10, hubo una tregua, se reincorporaron esos trabajadores. Cuando se vence esa tregua, el 31 de enero, despiden a 6 más. Y además mencionar que van a ir a una reunión con la patronal. Mira, acá me llega esto. Van a ir el lunes con la patronal y convocan una manifestación en Panamericana, trabajadores del Linde Praxair. Maximiliano Areco, que fue uno de los que impulsó la organización sindical dentro de la empresa, dialogó también con Punto de Partida esta semana y comentaba, sintetizaba de qué se trata este conflicto. Escuchemos a Maximiliano Areco. El 5 de diciembre, la empresa, a partir de que venía haciendo correr el rumor que iba a haber despidos porque había baja en la producción, lo cual un poco de baja en la producción es cierto que hay, pero los balances de Praxair muestran ganancias extraordinarias. Y a partir de ahí empezó a plantear que tenía que despedir gente, pero no es casualidad que de los 10 despidos que plantea el 5 de diciembre, 7 fuimos en distintos momentos delegados congresales o activistas de ese momento del armado de la comisión interna entre el 2005 y el 2007. Ahora, después de eso, nosotros el 5 de diciembre logramos un paro que fue muy fuerte y que logramos por primera vez a partir de la unión que estamos entablando con las otras empresas de la compañía que están en Ensenada, en Pilar, en Avellaneda y en Lanús. A partir de esos 10 despidos paramos las 5 plantas por primera vez en la historia, con el apoyo del Sindicato Químico de Capital y Zona Adyacente, y después de 30 horas de parar todos los establecimientos, que hizo que se resienta mucho, especialmente en Volkswagen, en Siderca, en Ford y en YPF, la empresa retrotrajo los despidos y entramos en una tregua de 40 días que terminaba el jueves 30 de enero. El 31 de enero, cuando nos presentamos a trabajar, de los 10 despedidos de ese momento, ya reincorporados, ahora nos dejó afuera a 6, que también hay 4 de esos 6 activistas de la organización original o delegados en distintos momentos. Escuchábamos ahí a Maximiliano Areco del Linde Praxair, que bueno, el lunes, como recordamos, van a estar haciendo una conferencia de prensa, reuniéndose con la empresa para intentar retrotraer esos despidos. De esta manera cerramos la columna sindical de esta semana.